Imagínate que tu propia familia te trate de envenenar, pues eso es lo que me sucedió. Mi propia hija aprovechó el día de mi cumpleaños para hacerme la traición más grande de mi vida y poder quedarse con todo mi dinero. Me llamo Ramiro Ortega. Tengo 74 años y fui carpintero toda mi vida en la ciudad de León. Hice muebles de todo tipo, mesas, roperos, camas, cunas, puertas. Con mis manos levanté cada pedazo de madera que me daba de comer. Nunca pensé que después de tanto trabajo, de tanto sacrificio, lo que más me dolería no serían las astillas en las manos, ni la espalda doblada de cargar tablones, sino la traición de mi propia sangre. El día de mi cumpleaños, mi hija, Clara, me regaló un pastel que no venía con cariño, sino con veneno escondido. Esa traición es la historia que voy a contar, porque hasta el hombre más fuerte se quiebra cuando lo apuñalan desde su propia casa. El 27 de junio amaneció como cualquier otro día. El sol pegaba fuerte en el patio y el calor se metía hasta los huesos. Yo había barrido temprano, como siempre, porque no me gusta que el polvo se acumule. En mi taller quedaban unas sillas viejas a medio lijar, y mientras pasaba la mano por la madera recordaba los años en que mis clientes hacían fila para encargarme trabajos. Ahora eran pocos los que venían, pero no me importaba, porque con mi pensión y un par de arreglos que todavía hacía, podía sostenerme sin pedirle nada a nadie. Ese día cumplía 74. Clara llegó entrada la tarde, vestida con un vestido rojo que llamaba la atención. Traía el pastel en una caja blanca y decía que era especial, que lo había mandado a hacer solo para mí. Sonrió como si nada, pero sus ojos tenían un brillo raro, frío, que me hizo sentir incómodo. La acompañaba su pareja, un hombre que nunca me cayó bien porque siempre hablaba de dinero, de negocios, de papeles. Se sentaron en la sala como si fueran dueños de la casa y empezaron a hablar entre ellos en voz baja. Yo me limité a sonreír, porque todavía pensaba que era un gesto bonito que me llevaran algo en mi cumpleaños. La primera en llegar a visitarme fue mi vecina, doña Teresa. Ella siempre me acompañaba en fechas especiales. Es viuda desde hace años y vive sola, pero nunca falta a mis cumpleaños. Tocó la puerta con su bastón y entró con una maceta de flores que cortó de su jardín. «Felicidades, don Ramiro. Que Dios le dé muchos años más», me dijo con esa voz dulce que siempre me da paz. Yo le agradecí y le ofrecí enseguida una rebanada del pastel que Clara acababa de poner sobre la mesa. Pensé que sería un detalle bonito compartir con alguien que siempre estuvo para mí, incluso cuando mis hijos se olvidaban. Partí el pastel con un cuchillo grande y serví un pedazo generoso para Teresa. Ella sonrió y empezó a comer despacio, mientras yo servía café. Yo estaba por cortarme una rebanada cuando de pronto vi que Teresa dejó caer el tenedor y se llevó la mano al pecho. Su cara se puso pálida y empezó a respirar agitada. El café se me resbaló de las manos y corrí a sostenerla. Clara se levantó de golpe, fingiendo sorpresa, pero sus ojos no mostraban miedo verdadero. Más bien parecía nerviosa por otra cosa. Su pareja se acercó y murmuró algo al oído como si todo lo hubieran esperado. La situación se puso grave en cuestión de segundos. Teresa no podía hablar, apenas alcanzaba a gemir y se desvaneció sobre la silla. El sudor frío me recorrió la espalda. Pedí ayuda a gritos y fue otro vecino quien corrió a llamar una ambulancia. Los minutos parecían horas. Yo le sostenía la cabeza y le pedía a Dios que no me la quitara así, en medio de mi casa, en mi cumpleaños. Clara solo miraba, con las manos cruzadas, como si no supiera qué hacer. Esa frialdad me marcó. Una hija que ve a una mujer desvanecida y no mueve un dedo, algo raro estaba pasando. La ambulancia llegó y los paramédicos se la llevaron al hospital. Yo subí con ella, sin pensar en nada más. El pastel quedó en la mesa, intacto, y Clara insistía en que lo guardáramos para más tarde, que no se echara a perder. Esa frase me perforó como clavo oxidado en el corazón. ¿Cómo podía preocuparse por el pastel cuando la vecina se estaba muriendo? En ese momento, aunque todavía no entendía nada, una desconfianza empezó a crecer dentro de mí.
Ese pastel no traía felicidad, traía desgracia. En el hospital fue peor. Los médicos revisaron a Teresa de inmediato y me hicieron preguntas. ¿Qué había comido? ¿Sabe de dónde venía? ¿Quién más lo había probado? Yo contesté la verdad. Un pedazo de pastel que me regaló mi hija. Les dije que yo también estaba por comerlo, pero no alcancé. Ellos se miraron entre sí con caras serias y en poco tiempo mandaron a hacerle análisis. El ambiente se puso tenso. No era un simple malestar, había algo más. Uno de los doctores me dijo en voz baja que sospechaban intoxicación por un fármaco muy fuerte, de los que no se consiguen en cualquier parte. Al escuchar eso, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Esa noche no pude dormir. Teresa estaba en terapia intensiva, luchando por su vida, y yo pensaba en el pastel que todavía estaba en mi mesa, un pastel que no sabía si traía azúcar o veneno. Y lo más duro era aceptar que venía de manos de mi propia hija. Cuando uno llega a viejo, lo único que espera es respeto. Yo nunca quise lujos, ni pedir favores, ni vivir a costillas de nadie. Toda mi vida trabajé para que mis hijos tuvieran lo que yo nunca tuve. Desde los 14 años empecé como aprendiz en un taller de carpintería, y allí descubrí que la madera se convertía en mi vida. Pasaba horas tallando hasta que las manos me sangraban, pero con el tiempo, la experiencia hizo que mi trabajo hablara por mí. En León me conocían porque las mesas que yo hacía duraban años, y más de una familia me buscaba para que les construyera muebles que pasaran de generación en generación. Yo me sentía orgulloso, porque en cada pieza quedaba algo de mí. Con esos años de esfuerzo logré levantar la casita donde vivo. No es grande, pero tiene techo firme, ventanas que yo mismo enmarqué, y un patio donde todavía florece un limonero que planté con mi esposa en paz descanse. También con mi trabajo pude darle escuela a Clara. Nunca faltó comida en la mesa ni ropa en los closets. Mientras yo lijaba tablas de día y de noche, ella dormía tranquila, sin preocuparse por nada. Yo creía que un día me agradecería. Pensaba que cuando mis manos ya no tuvieran fuerza, ella estaría allí para cuidarme, igual que yo la cuidé cuando era niña. Pero me equivoqué. Desde hace unos años, Clara empezó a cambiar conmigo. Al principio eran comentarios pequeños, como decir que mi taller olía feo o que ya estaba muy anticuado seguir haciendo muebles de madera cuando ahora todo era plástico o metal. Yo sonreía y no le daba importancia, porque pensaba que era parte de su carácter. Pero luego sus frases fueron más duras. «Ya no sirves para nada», me dijo una vez cuando me tardé en abrir la puerta porque estaba lijando una silla. «Nomás estás gastando espacio en esta casa», agregó otro día que me encontró reparando una mesa en el patio. Esas palabras no solo me dolieron, me atravesaron el corazón, porque no venían de un extraño, venían de la hija que crié con tanto amor. Su pareja tampoco ayudaba. Ese hombre siempre hablaba de negocios, de escrituras, de papeles. Cada vez que venía a la casa, se quedaba mirando las paredes, como si ya las quisiera medir para venderlas. Yo lo notaba, pero me callaba. No quería pleitos. Sin embargo, escuchaba cómo entre los dos se reían de mí cuando pensaban que yo no los oía. Una tarde, mientras yo estaba en la cocina, escuché a Clara decirle a él: «Mi papá ya está viejo, ni sabe lo que firma. Deberíamos meterlo al asilo y quedarnos con todo antes de que sea tarde». Sentí que el aire se me cortaba. Me recargué en la mesa porque las piernas me temblaron. Nunca imaginé escuchar algo así de su boca. Esa fue la primera herida que me dejó marcada, el golpe que me hizo abrir los ojos. Yo me quedé en silencio. No tuve valor de salir a reclamarle. Me fui al taller y me senté frente a una mesa, sin poder clavar un solo clavo. Pasé la noche entera recordando cuando Clara era chiquita y se subía en mis hombros para que alcanzara las luces de Navidad. ¿Cómo había cambiado tanto? ¿Qué había hecho yo para que ahora me viera como un estorbo? No encontré respuesta, solo un vacío que me pesaba en el pecho. Con el tiempo, Clara empezó a presionarme con más fuerza. Me decía que ya era hora de vender la casa porque nadie quiere vivir en barrios viejos. Me sugería que entregara el taller, que cerrara de una vez porque ese negocio ya no dejaba nada. Yo le respondía que no necesitaba vender, que mientras pudiera trabajar con mis manos, me bastaba.
pero ella se enojaba y me gritaba: «Eres terco, papá. No piensas en el futuro». La verdad es que yo sí pensaba en el futuro, pero no en el que ella quería. Yo pensaba en conservar lo poco que tenía para dejarlo a mis nietos, no para que un abogado corrupto o un hombre ambicioso se quedaran con todo. Esas discusiones fueron haciendo grietas en mi corazón. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Había desprecio en sus ojos, como si yo ya no fuera su padre, sino un viejo inútil que ocupaba espacio. Y cada palabra de ella era una astilla clavada que no podía sacar. Yo callaba porque todavía conservaba la esperanza de que recapacitara, de que un día me abrazara y me pidiera perdón. Pero ese día nunca llegó. En medio de esa tensión llegó el cumpleaños número 74. Yo lo esperaba con calma, pensando que quizá este año sería distinto, que Clara tendría un gesto sincero. Cuando la vi entrar con aquel pastel en las manos, por un instante sentí ilusión. Creí que estaba recuperando a la hija que había criado con tanto esfuerzo. Pero bastaron unos minutos para notar que su sonrisa no era la de antes. Era una sonrisa forzada, calculada, que escondía algo que yo no lograba entender. Después de que se llevaron a doña Teresa en la ambulancia, mi corazón no dejaba de latir fuerte. Yo iba sentado junto a ella, con las manos sudadas, rezando en silencio para que no se me muriera en el camino. Esa mujer siempre había sido como un ángel en mi vida. Cada Navidad me traía tamales, cada cumpleaños me regalaba flores, y ahora estaba allí, inconsciente por un pedazo de pastel que salió de mi propia mesa. No podía dejar de sentirme culpable, aunque yo no tuviera la menor idea de lo que estaba pasando. Cuando llegamos al hospital, los doctores la recibieron de inmediato. La pasaron a urgencias, le pusieron oxígeno, sueros y empezaron a hacerle pruebas. Yo me quedé afuera, caminando de un lado a otro, con la garganta seca. Clara llegó unos minutos después con su pareja, fingiendo preocupación. «Ay, papá, ¿qué pasó? ¿Cómo está Teresa?», me preguntó con una voz que no me convenció. Yo la miré y le dije: «No sé, hija, pero algo raro tenía ese pastel». Ella se molestó, frunció el ceño y contestó: «No digas tonterías, seguro fue su presión o el corazón. No culpes a lo que yo traje con tanto esfuerzo». En ese momento no quise discutir, pero sus palabras me quedaron sonando como martillazos. Pasaron horas hasta que un médico salió a hablar conmigo. Era un hombre joven, serio, que traía una carpeta en la mano. Me pidió que me sentara y me dijo sin rodeos: «Su vecina presenta en la sangre rastros de un fármaco usado como tranquilizante. No es algo común en personas, se utiliza principalmente en animales grandes». Sentí que la cabeza me daba vueltas. «¿Cómo que tranquilizante?», le pregunté. El doctor repitió con calma: «Sí, es un medicamento muy fuerte, parecido a los sedantes, pero no debería estar en un pastel. Alguien lo puso allí». Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. Lo peor vino después. El doctor me preguntó directamente: «¿Quién preparó el pastel?». Yo no quería responder porque era mi hija, pero tampoco podía mentir. Con la voz entrecortada le dije: «Lo trajo mi hija Clara, dijo que era especial para mí». El médico anotó todo y me pidió que no lo comiera, ni dejara que nadie más lo probara. Me explicó que enviarían muestras al laboratorio y que, de confirmarse, se abriría una investigación. Al escuchar eso, sentí que la vergüenza me consumía. ¿Cómo iba a explicar que en mi propio cumpleaños me quisieron envenenar? ¿Cómo iba a aceptar que la mano culpable era la de mi propia hija? Mientras tanto, Clara y su pareja seguían actuando. Ella lloraba de manera exagerada, se tapaba la cara con las manos y decía que no entendía cómo podía pasar algo así. Él, por su parte, me echaba la culpa de manera indirecta. «Seguro usted no guardó bien el pastel, don Ramiro. A veces en estas casas se meten bichos y contaminan la comida», insinuó. Me hervía la sangre, pero me callé. No era momento de discutir. Yo solo pensaba en Teresa, acostada en esa cama, peleando por su vida. Un enfermero joven se acercó y me ofreció un vaso de agua. Al ver mi estado, me dijo en voz baja: «Yo escuché a su hija hablando con su pareja en el pasillo.
Decían algo de unos papeles y de que usted tenía que firmar hoy mismo. No se lo diga a nadie todavía, pero tenga cuidado. Esa advertencia me hizo estremecer. Ya no era solo sospecha, era la confirmación de que algo sucio se estaba tramando. Guardé silencio y asentí, agradecido con aquel muchacho que tuvo el valor de hablarme. Más tarde, otro doctor me informó que Teresa estaba estable, aunque seguiría bajo observación. Me tranquilizó un poco, pero el miedo seguía allí. Lo que más me impresionó fue que mencionó que enviarían el informe toxicológico al área legal del hospital, porque había indicios de que no era un accidente. Eso significaba que la policía podría intervenir. Yo sentí un nudo en el estómago. Jamás en mi vida había estado metido en cosas legales, nunca tuve problemas con nadie. Y ahora, en mi vejez, me veía envuelto en un enredo que olía a traición. Cuando regresamos a la casa, Clara insistió en que guardara el pastel en el refrigerador. «No lo tires, papá, todavía sirve», me dijo con una sonrisa falsa. Yo la miré fijamente y respondí, «Ese pastel no lo vuelve a probar nadie, hija. Mejor, ¿será que lo tiren a la basura?» Ella se enojó. Me gritó que estaba exagerando, que siempre encontraba la forma de arruinarlo todo. Sentí que la distancia entre nosotros era ya un abismo. En ese momento, tuve la certeza de que Clara ya no era la hija que crié, sino alguien desconocido que estaba dispuesta a todo con tal de quedarse con lo que yo había trabajado. Me quedé sentado en el taller, mirando las herramientas colgadas en la pared. Cada martillo, cada cepillo, cada serrucho tenía una historia. Recordaba las madrugadas en que salía con frío para entregar un mueble y ganar el dinero justo para que a mis hijos no les faltara nada. Y ahora, en mi propio cumpleaños, mi hija quería verme caer. No podía entenderlo. Lo único que sabía era que la vida me había puesto frente a una prueba que jamás imaginé: luchar contra mi propia sangre. El hospital se convirtió en un lugar extraño para mí. Entre pasillos fríos, luces blancas y gente que entraba y salía corriendo, yo me sentía perdido. Me quedaba sentado en una banca dura, con la mirada fija en el piso, esperando noticias de Teresa. Mientras tanto, los doctores empezaban a mirarme con desconfianza. Uno de ellos me preguntó varias veces si yo sabía lo que tenía el pastel, como si fuera yo el responsable. Esa duda me atravesó como cuchillo. Yo, que toda mi vida trabajé de manera honesta, ahora me veían como un posible envenenador. La humillación fue demasiado. Recuerdo que uno de los doctores, un hombre mayor, se me acercó y me dijo en tono seco: «Señor, si usted sabía que el pastel estaba alterado, esto se pondrá muy serio para usted». Yo lo miré con lágrimas en los ojos y le contesté: «Doctor, yo solo recibí ese pastel de manos de mi hija. Ni siquiera alcancé a probarlo. Lo único que hice fue compartirlo con una vecina que quiero como familia. ¿Cree que yo sería capaz de hacerle daño a alguien?». El doctor no respondió, solo se alejó con la misma desconfianza. Ese instante fue un golpe que me quebró por dentro. Me sentí señalado, tratado como delincuente, y todo por la trampa que venía desde dentro de mi propia casa. Clara, mientras tanto, fingía preocupación. Caminaba por los pasillos con su pareja, se acercaba a mí de vez en cuando para preguntar cómo me sentía, pero no me miraba a los ojos. Esa frialdad me confirmaba lo que ya empezaba a sospechar. Ella no estaba allí para cuidarme, estaba para asegurarse de que yo cayera. Esa sensación se volvió certeza cuando la escuché discutir con su pareja en voz baja, a pocos metros de donde yo estaba. «Si no lo declaran incapaz, no vamos a poder mover nada», dijo ella, molesta. Él le respondió: «Tranquila, el abogado ya tiene los papeles listos. No más falta que el viejo firme o que el juez lo vea desorientado. Con lo que pasó hoy, ya tenemos excusa de sobra». Me quedé helado. No podía creer lo que escuchaba. Me llevé la mano al pecho, como si me faltara el aire. Ellos hablaban de mí como si ya no tuviera voz, como si yo fuera un mueble viejo al que solo había que sacar del camino. En ese momento apareció un enfermero joven, el mismo que me había dado agua antes. Me miró serio y me dijo en voz baja: «Señor, no se quede callado. Yo escuché lo que dijeron.
Si usted quiere, puedo declarar que los oí planear algo raro. Yo le agradecí con un apretón de manos. Ese gesto me devolvió un poco de fuerza en medio de tanta oscuridad. Por primera vez en esa noche, vi una chispa de esperanza. No estaba tan solo como pensaba. Las horas siguieron y, pasada la medianoche, me dejaron entrar un momento a ver a Teresa. Estaba dormida, con tubos y sueros conectados, pero respiraba tranquila. Le tomé la mano y le dije, «Perdón, comadre, perdón por lo que pasó». No sabía lo que había en ese pastel. Ella no me escuchaba, pero yo necesitaba decirlo. Esa imagen quedó grabada en mi mente. Una mujer inocente sufriendo por una trampa que no era para ella, sino para mí. Eso me partió el alma y al mismo tiempo me encendió la decisión de no dejar pasar más abusos. Cuando regresé al pasillo, Clara estaba esperándome con una sonrisa fingida. «Papá, ¿ves lo que pasa cuando no aceptas ayuda? Si hubieras firmado lo que te pedimos, nada de esto habría pasado. Es mejor que pienses en el futuro, porque ya no puedes manejar estas cosas solo». Esas palabras me atravesaron como balas. Ya no eran insinuaciones, era una amenaza disfrazada. En su boca ya no quedaba rastro de cariño, solo interés. Yo respiré profundo, tratando de no explotar ahí mismo. La miré fijo y le contesté, «El único futuro que quiero es vivir en paz en mi casa», la que levanté con mis manos. «No voy a firmar nada». Clara me miró con rabia contenida y apretó los dientes. Su pareja la tomó del brazo y la jaló, como para que no dijera más. Pero yo ya había visto suficiente. Esa noche entendí que no estaba loco, que no era un malentendido. Mi hija había planeado todo para declararme incapaz y quedarse con lo mío. De regreso a casa, la rabia no me dejó dormir. Me quedé sentado en el taller con la luz prendida, rodeado de las herramientas que fueron mis compañeras toda la vida. Miraba los clavos, las sierras, los martillos, y sentía que mi dignidad estaba a punto de quebrarse igual que una tabla podrida. Pero dentro de mí, al mismo tiempo, algo empezó a encenderse. Una voz me repetía que no podía rendirme, que debía luchar, porque si me quedaba callado terminarían sacándome de mi propia casa como a un perro viejo. Ese fue el momento de quiebre. Ya no era solo dolor, ahora era decisión. Podría ser viejo, pero no estaba acabado. Y si mi hija había decidido jugar sucio, yo también aprendería a defenderme, aunque fuera con lo único que me quedaba, la verdad y la fuerza de mi corazón. Esa madrugada regresé al hospital porque no podía quedarme tranquilo en casa. Necesitaba saber cómo seguía doña Teresa. Cuando entré al área de observación, un médico joven me recibió con gesto serio y me entregó un sobre cerrado. «Aquí está el informe toxicológico preliminar, señor Ramiro. Lo guardamos porque puede ser importante más adelante. Quédese con una copia». Lo tomé con manos temblorosas. No sabía mucho de papeles ni de palabras técnicas, pero entendí lo esencial. Habían encontrado restos de un tranquilizante veterinario en la sangre de Teresa. Eso era prueba de que el pastel estaba adulterado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ya no eran suposiciones, era una verdad escrita con tinta y sellos del hospital. Cuando salí al pasillo, el mismo enfermero que antes me había advertido me volvió a buscar. «Señor, lo que escuché no fue cualquier cosa. Su hija y su pareja hablaban de un abogado, de papeles, de incapacidades. Yo puedo declarar lo que oí si llega el momento». Le agradecí con el corazón. No cualquiera se mete en problemas por defender a un viejo como yo. Le prometí que, si llegaba el día, lo recordaría. Ese muchacho era una pieza clave que ni Clara sospechaba. Horas después me dejaron ver de nuevo a Teresa. Ya estaba más estable, aunque débil. Apenas abrió los ojos y me tomó la mano. Su voz salió bajita. «Ramiro, usted me dio ese pastel con cariño, yo lo sé. No se sienta culpable». Sus palabras me hicieron llorar. Esa mujer aún desde la cama me defendía. Para mí fue un alivio porque si ella despertaba y decía que yo lo hice a propósito, quizá nadie me hubiera creído. Pero ahora tenía no solo un informe médico, sino también su testimonio.
2 luces en medio de la oscuridad. De regreso a casa, me encontré el pastel todavía en el refrigerador. Lo miré con rabia, tomé un pedazo con cuidado, lo guardé en una bolsa y lo llevé a un laboratorio particular. Allí pedí otro análisis por mi cuenta para tener doble respaldo. No confiaba en que Clara o su abogado pudieran manipular el informe del hospital. El técnico me dijo que me avisarían en unos días, pero que el olor ya era extraño, como de químico fuerte. Ese comentario me confirmó lo que en el fondo ya sabía. Clara había preparado todo con frialdad. En la tarde recibí otra visita que me abrió los ojos. Un conocido del barrio, que trabaja en una farmacia, me contó en secreto que Clara había ido días antes a pedir una receta especial. No era una receta común. Estaba adulterada con el sello de un médico que ya no ejercía. Me pareció raro, don Ramiro, me dijo, pero no quise meterme. Ahora que supe lo de Teresa, entendí todo. Esa información cayó como martillo en mi mente. Clara no solo había traído un pastel sospechoso, también había conseguido el veneno con papeles falsos. Era un plan premeditado. Esa noche, cuando Clara vino a verme, trató de convencerme otra vez. «Papá, fírmame estos documentos para que yo me encargue de todo. Usted ya no puede manejar esas cosas». Me extendió unas hojas que apenas alcancé. A ver. Al leer las primeras líneas entendí que eran poderes legales para que yo quedara como incapaz. Se me subió la sangre a la cara. Le dije en seco, «No voy a firmar nada. Ni hoy ni nunca. Esta es mi casa y mi vida. No soy ningún inválido». Clara apretó los labios, me miró con desprecio y soltó. «Entonces no se queje de lo que pase después». Se dio la vuelta y salió con su pareja, golpeando la puerta. Me quedé solo en el taller, respirando hondo, mirando la copia del informe toxicológico que guardaba en el sobre. Allí estaba mi fuerza. Esa hoja, el testimonio de Teresa y las palabras del enfermero eran mi escudo. No tendría la juventud ni el dinero, pero ahora tenía la verdad de mi lado. Ese era mi as bajo la manga. Decidí llamar a mi hijo Ernesto, al que Clara siempre había mantenido lejos con chismes y mentiras. Le conté lo que había pasado y le envié una foto del informe. No dudó ni un segundo. «Voy para allá, papá. No estás solo», me dijo. Al escuchar eso, un peso se me quitó del corazón. Saber que tenía a alguien de mi sangre de mi lado me devolvía la esperanza. Esa madrugada, mientras esperaba a que Ernesto llegara desde su ciudad, me quedé en el taller sentado frente a una mesa vieja que yo mismo construí hace décadas. El olor a madera y barniz me llevaba de regreso a tiempos mejores. Cada grieta en mis manos tenía una historia. Cada cicatriz era prueba de que nunca me rendí. Y sin embargo, lo que más me dolía no eran las astillas ni los golpes, sino las palabras que mi propia hija me había lanzado en los últimos años. Recordarlas era como abrir una herida que nunca cerró. Me acuerdo de una vez, hace como 5 años, que Clara vino a visitarme un domingo. Yo estaba arreglando un ropero para una vecina. Le puse tanto detalle que pasé la noche anterior sin dormir. Cuando ella entró al taller, esperaba que me dijera algo bonito, aunque fuera un «Qué bien trabajas todavía, papá». Pero lo que salió de su boca fue «¿Todavía sigues perdiendo el tiempo con estas cosas viejas? Nadie te compra ya, ni caso tiene». Sentí que me arrancaba el corazón. No contesté, solo seguí lijando, pero las lágrimas me ardían en los ojos. Otra vez, cuando cumplí 70, esperé que viniera a festejar conmigo. Pasé toda la mañana preparando mole, como a ella le gustaba de niña. Puse la mesa con los platos buenos, los que guardaba para ocasiones especiales. Nunca llegó. En la noche me mandó un mensaje corto. «Feliz cumpleaños, papá, estoy ocupada». Pasé esa fecha solo, sentado frente a la comida fría, preguntándome si de verdad valía algo para ella. Esa fue la primera vez que sentí que me estaba olvidando como si yo no fuera nada. Recuerdo también un día en que me caí en el patio. Me tropecé con una tabla y me lastimé la rodilla. Llamé a Clara para que me ayudara a ir al médico. Me contestó con tono molesto. «Otra. ¿Ves con tus achaques, papá?
Yo no tengo tiempo para esas cosas, busca a alguien más. Esa frase me mató más que el golpe en la pierna. Yo, que la había llevado en brazos cuando tuvo fiebre de niña, que caminé kilómetros para conseguirle medicinas, ahora era una carga de la que quería deshacerse. Esos recuerdos me taladraban la mente. Cada palabra de desprecio era una espina, clavada. Y sin embargo yo siempre guardaba silencio. Pensaba que era su carácter, que el trabajo, las deudas o los problemas de su vida la tenían así. Pero no. Ahora lo entendía. No era cansancio, era ambición. Poco a poco, me fue viendo menos como un padre y más como un obstáculo entre ella y lo que yo había construido con años de sudor. Esa noche, mientras repasaba esas humillaciones en mi mente, me di cuenta de que todo había sido una preparación para lo que intentó hacerme ahora. Cada desprecio, cada burla, cada ausencia era un paso más hacia ese pastel envenenado. No fue de repente, fue algo que venía cocinando desde hace años, hasta que se atrevió a dar el golpe final. Miré las herramientas colgadas en la pared, recordé cuando Clara era niña y me pedía que le hiciera una cuna para sus muñecas. Yo me desvelé una semana para terminársela, y cuando se la entregué me abrazó fuerte y me dijo que era el mejor papá del mundo. ¿Cómo había cambiado tanto esa niña dulce en una mujer fría, capaz de traicionar a su propio padre? Esa pregunta me revolvía el alma. Me acordé también de los vecinos, de cómo me respetaban. Don Ramiro es hombre de palabra, decían. Nunca necesité firmar un contrato, porque con un apretón de manos bastaba. Y ahora mi propia hija quería declararme incapaz, como si mi palabra no valiera nada. Esa contradicción me hacía arder por dentro. Yo sabía que todavía tenía fuerzas, que mi mente estaba clara, pero Clara quería hacerme pasar como un viejo inútil, alguien que ya no podía decidir. Eso era lo que más me dolía, que no era verdad, que era una mentira hecha a propósito para quedarse con mi casa. Mientras repasaba esos recuerdos, me juré a mí mismo que no iba a dejar que me enterraran. En vida, si alguna vez fui humilde y aguanté en silencio, ese tiempo ya se había terminado. Podía ser viejo, podía estar cansado, pero todavía me quedaba dignidad. Y esa dignidad iba a defenderla como defendí mi taller de las lluvias y mis muebles, de las plagas. Nadie me iba a quitar lo que me quedaba de vida. Al amanecer llegó Ernesto. Cuando lo vi entrar, con los ojos rojos de tanto manejar de noche, sentí un alivio enorme. Lo abracé fuerte, como hacía años no lo hacía. Él me dijo: «Papá, ya me contaron todo. No vamos a dejar que Clara lo destruya. No está solo». Esas palabras me dieron más fuerza que cualquier medicina. No era solo mi hijo menor, era la prueba de que todavía había alguien que creía en mí. En ese abrazo entendí que, aunque me hubieran humillado y traicionado, todavía tenía una oportunidad de luchar. Ese día no lo olvidaré nunca, porque mientras recordaba cada desprecio del pasado, también descubrí que todavía me quedaba un motivo para pelear, limpiar mi nombre, defender mi casa y demostrar que a pesar de mis 74 años, todavía sabía levantarme cuando intentaban derribarme. El día que más me dolió no fue cuando me gritaron ni cuando me hicieron sentir inútil. Fue cuando mi propia hija intentó deshacerse de mí como si fuera un estorbo. Ese recuerdo todavía me quema por dentro. Pasó una semana después de lo del pastel, cuando yo seguía yendo al hospital a ver a doña Teresa. Ella ya estaba recuperándose poco a poco y los médicos me tranquilizaban diciendo que iba a salir adelante. Yo agradecía a Dios por eso, pero al mismo tiempo las cosas en mi casa estaban peor. Clara empezó a traer cada vez más papeles. Llegaba con su pareja y me los ponía sobre la mesa. «Firme aquí, papá. Es solo un trámite para que no tenga problemas legales, así yo me encargo de todo», me repetía. Yo me negaba una y otra vez. Le decía que no necesitaba que nadie se hiciera cargo de mis cosas, que yo todavía podía con mi vida. Eso la enfurecía. Me gritaba que era un terco, que estaba poniendo en riesgo el futuro de todos. Un día me dijo en la cara: «Si no entiendes, por las buenas lo vas a entender por las malas». Esa frase me heló la sangre. Ya no eran solo palabras de presión, era una amenaza abierta.
Poco después llegó al hospital un trabajador social. Me llamó aparte y me dijo que habían recibido una denuncia anónima sobre mi supuesto abandono y deterioro mental. Según el reporte, yo ya no era capaz de cuidarme y necesitaba ser trasladado a un asilo. Sentí que el mundo se me venía abajo. Esa denuncia no podía venir de otra parte más que de Clara. Era ella quien quería sacarme de mi propia casa para quedarse con todo. Me temblaban las manos mientras escuchaba a aquel hombre hablarme como si yo fuera un inválido. Don Ramiro, no se preocupe. El asilo es un lugar seguro. Allí lo cuidarán bien, me dijo con voz condescendiente. Lo miré con rabia contenida y le respondí: yo no necesito que me encierren en ningún lado. Yo sé valerme por mí mismo. Esto es un invento de alguien que quiere quedarse con lo mío. El hombre anotó en su libreta, pero su cara mostraba desconfianza. Esa noche, al regresar a casa, Clara me estaba esperando. Apenas entré, me dijo sin rodeos: papá, lo mejor es que acepte. Usted ya no puede solo. En el asilo va a estar mejor cuidado. Sentí que me faltaba el aire. No podía creer que las palabras salieran de la boca de mi propia hija. Le grité: ¿así me pagas todo lo que hice por ti, encerrándome como si fuera un mueble viejo? Ella no respondió. Su pareja intervino: no lo tome a mal, don Ramiro. Es lo mejor para todos. Así ya no tiene que preocuparse por nada. Lo miré fijo y le contesté: lo único que quieren es sacarme de en medio para quedarse con mi casa. No me digan que es por mi bien, porque los dos saben que es mentira. La discusión se volvió más fuerte. Clara me señaló con el dedo y me dijo: tú mismo te lo buscaste. No entiendes razones. Siempre fuiste un terco. Ahora te vas a quedar sin nada. Sus palabras cayeron como piedras sobre mí. Era la confirmación de lo que ya sabía, pero escucharla decirlo me partió el alma. No era solo codicia, era odio. Al día siguiente, llegaron 2 hombres enviados por el trabajador social. Querían evaluar mi estado mental y mis condiciones de vida. Revisaron la casa como si fuera un caso de abandono. Tomaban fotos, hacían preguntas, anotaban en sus hojas. Yo me sentía humillado, tratado como si fuera incapaz de decidir por mí mismo. Clara los acompañaba con una sonrisa cínica, como si todo estuviera saliendo según su plan. Yo guardaba silencio, pero por dentro hervía. Cuando se fueron, Clara me dijo en tono burlón: ¿ves, papá? Ya todos saben que no puedes estar solo. Lo mejor es que entregues las llaves y aceptes tu lugar en el asilo. Así dejarás de dar lástima. Esa fue la puñalada más dura que me dio. Ya no había duda. Mi hija me había abandonado en vida. No quería mi compañía, ni mi cariño, ni mis historias. Solo quería mi casa y mis bienes. Esa noche me encerré en el taller y lloré como no lo hacía desde que murió mi esposa. Me preguntaba en qué momento todo se había torcido. Yo le di todo. La crié sola después de que su madre partió. Le di escuela, techo, comida, amor. Y ahora ella quería meterme en un asilo como si fuera un desconocido. Ese fue mi punto más bajo. Me sentí derrotado, vacío, traicionado. Pensé que quizá ya no tenía caso seguir luchando, pero en medio de ese dolor recordé el sobre con el informe toxicológico y las palabras del enfermero. También recordé la promesa de Ernesto, que me dijo que no estaba solo. Esos pensamientos me sostuvieron. Clara me había querido enterrar vivo, pero todavía había una chispa que me decía que no podía rendirme. Tal vez me querían expulsar de mi casa, pero aún tenía pruebas, aún tenía dignidad, y aunque estaba en el suelo, sabía que desde allí también se podía levantar un hombre. Los días que siguieron fueron de los más pesados de mi vida. El trabajador social me citó varias veces en el hospital para seguir evaluando mi estado. Me hacían preguntas tontas, como si no supiera quién era ni en dónde estaba. Me pedían que contara los días de la semana, que dijera cuántos años tenía, que recordara mi dirección. Yo contestaba con calma, aunque por dentro me ardía la sangre. Sabía que esas pruebas no eran por mi bien, sino para armar el expediente que Clara necesitaba para declararme incapaz. En esas visitas, conocí a otros ancianos que estaban en la misma situación.
hombres y mujeres que habían trabajado toda su vida y que ahora eran vistos como cargas por sus propias familias. Uno me contó que su hijo lo había dejado en un asilo y nunca volvió. Otra señora lloraba porque sus hijas la habían despojado de su terreno con engaños. Escuchar esas historias fue como mirarme en un espejo. Me di cuenta de que no era el único traicionado, que muchos sufríamos lo mismo en silencio. Y eso, en lugar de hundirme más, me dio coraje. No podía dejar que a mí me hicieran lo mismo. Una enfermera que siempre me trataba con respeto, de nombre Laura, se acercó una tarde y me dijo: «Don Ramiro, usted está muy claro de su mente. Lo que veo aquí no es incapacidad, es injusticia. Guarde cada documento, cada hoja que le entreguen porque algún día los necesitará». Esas palabras me dieron dirección. Desde entonces, cada papel que me daban lo guardaba en una carpeta azul que llevaba conmigo. Aunque fueran copias simples, yo sabía que podrían salvarme. Mientras tanto, observaba a Clara cada vez que venía al hospital. Caminaba segura, hablando con su pareja y con el abogado corrupto. A veces bajaban la voz, pero yo alcanzaba a escuchar frases sueltas. «Ya casi está listo. El juez va a aceptar la incapacidad. En cuanto firme, se acaba todo». Esas conversaciones me confirmaban lo que ya sospechaba. No era un descuido, era un plan frío y calculado. Una tarde, mientras estaba en la sala de espera, vi a Clara recibir una llamada. Se alejó unos pasos, pero no tanto como para que no se escuchara. «Sí, ya tenemos la receta. No, él no sospecha nada. Solo falta el dictamen del trabajador social», dijo con tranquilidad. Yo apreté los puños. Esa fue la prueba que me faltaba para convencerme de que no tenía perdón. Todo estaba armado desde antes, desde mucho antes de que me trajera ese pastel. Empecé a hablar con los vecinos que venían a visitarme al hospital. Algunos ya estaban enterados de lo que había pasado con Teresa. Una señora me dijo: «Todos, vimos que usted partió el pastel con inocencia. Nadie cree que haya sido usted, don Ramiro. La que se veía rara era su hija». Esas palabras me dieron fuerza. No estaba solo. Había ojos que habían visto y bocas que estaban dispuestas a hablar si llegaba el momento. En medio de todo esto, Teresa seguía mejorando. Cada vez que podía, la visitaba en su cama. Ella me repetía que no me sintiera culpable. «Ramiro, usted me compartió ese pedazo porque es generoso, no porque quisiera hacerme daño. No se deje vencer». Esas frases eran como medicina para mí. Me recordaban que todavía había bondad en medio de tanta maldad. Una noche, ya cansado de tanto interrogatorio, me senté en el patio del hospital y miré el cielo. Pensaba en mi esposa, en cómo me hubiera aconsejado. Ella siempre decía que uno debía escuchar más de lo que hablaba, porque en el silencio se encontraba la verdad. Eso hice. Empecé a observar, a callar y a escuchar cada detalle. Cada palabra, de Clara, cada movimiento del abogado, cada gesto de su pareja. Poco a poco fui entendiendo cómo se movían. Así fue como me enteré de algo clave. El abogado había hablado con un administrativo del hospital para acelerar los trámites. Escuché cuando le dijo: «Si logramos que el juez reciba el informe de incapacidad esta semana, la casa queda en manos de Clara antes de que nadie más meta las manos». Esa frase fue como un rayo que me atravesó. Ya no eran suposiciones, era la confirmación de que estaban moviendo todo por debajo del agua. Esa noche, en vez de sentirme derrotado, me sentí despierto. Sí, me estaban rodeando, pero yo también. Tenía mis armas: el informe toxicológico, la copia de la receta adulterada, el testimonio del enfermero y el apoyo de Ernesto. Empecé a pensar en silencio cómo unir todo eso en el momento justo. No era hora de pelear, era hora de observar, guardar pruebas y esperar el instante en que la verdad cayera por su propio peso. Así aprendí a adaptarme. Ya no era el hombre que se quedaba llorando en el taller. Ahora era un viejo que escuchaba, que observaba, que callaba para que los demás hablaran de más. Sabía que si tenía paciencia, Clara y su gente se hundirían solos. Yo solo tenía que resistir y preparar mi defensa.
El día que Ernesto llegó a la casa, sentí que se me quitaba un peso enorme de encima. Lo abracé fuerte, como si con ese gesto pudiera recuperar todos los años en que Clara lo mantuvo lejos con chismes y mentiras. Me miró directo a los ojos y me dijo: «Papá, no se preocupe. Yo sé quién es usted y sé lo que ha hecho por nosotros. No vamos a dejar que le quiten lo suyo». Esas palabras me devolvieron el aire. Ya no estaba solo contra esa tormenta. Esa misma tarde le mostré el sobre con el informe toxicológico del hospital. También le conté lo que el enfermero había escuchado y la sospecha de la receta adulterada. Ernesto escuchaba todo con atención, tomando notas en una libreta. Luego me dijo: «Con esto podemos empezar, pero hay que ser inteligentes. Si nos adelantamos, van a ocultar las pruebas. Hay que dejar que ellos sigan y hundirlos en su propio juego». Yo asentí. Tenía razón. No podíamos mostrar todas las cartas todavía. Ernesto consiguió un abogado honesto, un hombre de nombre Julián, que había trabajado defendiendo a personas mayores estafadas por sus propios familiares. Cuando vino a verme, me habló con respeto y me dijo: «Don Ramiro, lo que le están haciendo es un abuso, pero no se preocupe, porque aquí ya no se trata de opiniones, sino de hechos. Lo que necesitamos es armar un expediente sólido». Sentí confianza en sus palabras. No era como el abogado de Clara, que solo hablaba de dinero. Este hombre miraba a los ojos y transmitía seriedad. Empezamos a reunir pruebas con calma. El abogado solicitó copias certificadas del informe toxicológico del hospital. Yo ya tenía una copia simple, pero con los sellos y las firmas nadie podría negarlo. También localizó al técnico del laboratorio particular al que yo había llevado un pedazo del pastel. Ese resultado coincidía con el del hospital. Tranquilizante veterinario. 2 informes de 2 lugares distintos. Eso ya era un muro difícil de tumbar. Mientras tanto, Ernesto fue a investigar a la farmacia de la que me habían hablado. Allí descubrió que la receta que usó Clara estaba firmada con el nombre de un médico que había muerto años atrás. El encargado le confesó que le habían presionado para surtirla y que no quiso meterse en problemas. Julián, el abogado, le pidió una declaración por escrito. El hombre dudó, pero al final aceptó, con tal de que no se revelara su nombre en público. Esa declaración era otra pieza que encajaba en el rompecabezas. Yo me mantenía en silencio, frente a Clara. Ella seguía llegando a la casa con papeles nuevos, exigiendo que los firmara. Yo solo le respondía con calma: «Ya te dije que no voy a firmar nada, hija». Ella me gritaba, me insultaba, decía que estaba perdiendo el tiempo, pero dentro de mí, en lugar de dolor, empezaba a sentir firmeza. Cada vez que me ofendía, yo recordaba que ya tenía pruebas suficientes para ponerla contra la pared cuando llegara la hora. Un día, Clara se molestó tanto que me aventó las llaves sobre la mesa y dijo: «De todas formas ya no vas a durar mucho. Lo mejor es que esto se resuelva rápido, porque yo no pienso seguir esperando». Esas palabras me dolieron, pero también me hicieron ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Ernesto, que estaba presente, se le plantó de frente y le contestó: «El que no va a durar mucho eres tú, Clara, porque cuando todo esto salga a la luz, vas a tener que responder por tus actos». Ella lo miró con rabia, pero no respondió. Salió de la casa dando un portazo. Fue en ese momento cuando entendí que el plan ya estaba tomando forma. No era un plan de venganza con gritos ni golpes, sino con papeles, con testigos y con la verdad. Ernesto me enseñó a grabar algunas conversaciones con mi teléfono. Me dijo: «Papá, no es ilegal grabar lo que te dicen directamente. Si te amenazan otra vez, guárdalo». Desde entonces, cada vez que Clara me hablaba con desprecio, yo prendía la grabadora sin que lo notara. En pocos días ya tenía varios audios donde ella me trataba como basura, donde admitía que quería meterme al asilo. Todo eso sería útil en el juicio. Por las noches, Ernesto y yo nos sentábamos en el taller a planear. Sobre la mesa poníamos los papeles: informes médicos, copia de la receta adulterada, notas del enfermero, grabaciones. Cada documento era un clavo que se iba sumando al ataúd de las mentiras de Clara. Julián nos decía: «Esperemos el momento adecuado.
En la audiencia preliminar todo esto va a salir a la luz, y allí no habrá manera de que se salven. Yo, que había pasado semanas sintiéndome derrotado, ahora empezaba a recuperar fuerza. Me levantaba temprano otra vez, barría el patio, abría el taller. No porque tuviera muchos clientes, sino porque necesitaba sentirme vivo. Ya no me veía como un viejo acabado, me veía como un hombre que estaba preparando su defensa con dignidad. Clara no lo sabía, pero el as bajo la manga ya no era solo el informe toxicológico. Ahora era un plan completo que estaba creciendo en silencio, esperando el momento de explotar. El primer enfrentamiento abierto con Clara llegó una tarde que todavía siento grabada en la piel. Yo estaba en el taller, lijando una mesa vieja para distraerme, cuando escuché el portazo de la entrada. Clara entró con pasos firmes, seguida de su pareja. Venía con el rostro endurecido, los ojos llenos de rabia, y en las manos traía otra carpeta de papeles. Ni siquiera saludó. «Papá, ya basta de tus caprichos. Aquí están los documentos. Firma de una vez o esto va a terminar peor de lo que imaginas», me dijo sin rodeos, golpeando la carpeta contra la mesa. Yo dejé la lija a un lado y la miré en silencio. No era la primera vez que me lo pedía, pero esa vez sentí la diferencia. Ya no había disfraz de cariño. Era pura amenaza. «Ya te dije que no voy a firmar nada», le respondí con calma. «Esta casa y mi vida no se las voy a entregar a nadie. No estoy incapacitado. Todavía sé lo que hago». Su pareja se metió en la discusión. «Don Ramiro, no sea necio. Estos trámites son para su bien. Si no firma, lo vamos a tener que declarar incapaz por las malas. Y créame, cuando eso pase, usted ya no va a tener voz». Sus palabras fueron como un golpe seco en el estómago. Clara dio un paso al frente y me señaló con el dedo. «¿Sabes qué eres? Un viejo terco que no entiende que ya no sirve. Nadie te respeta, papá. Te ven como un estorbo. Ni siquiera tus vecinos creen en ti. Lo mejor que puedes hacer es firmar y dejar de dar lástima». Esas frases me atravesaron como cuchillos, pero en lugar de bajar la cabeza, levanté la mirada y le respondí. «Puede que ya no tenga la fuerza de antes, hija, pero todavía tengo dignidad y no voy a dejar que me la arrebates». Ella se rió con burla. «¿Dignidad? ¿De qué te sirve la dignidad cuando ya no puedes ni trabajar como antes? ¿De qué te sirve si nadie quiere tus muebles viejos?» Mi voz salió firme, aunque por dentro me temblaba el corazón. «De lo que me sirve es de recordarte que todo lo que tienes se lo debes a mis manos. Con esas manos te di comida, techo y estudios, y con esas mismas manos voy a defender lo poco que me queda». El ambiente estaba cargado. Se podía cortar con un cuchillo. En ese momento entró Ernesto, que venía de hacer unas diligencias. Al ver la escena, se puso entre Clara y yo. «Basta, Clara, no vas a intimidar más a papá. Si tanto quieres probar que está incapacitado, ve al juez. Pero allá nos veremos con pruebas de sobra». Clara lo miró con furia. «¿Pruebas? ¿De qué hablas? Todo está de nuestro lado. El trabajador social ya dijo que mi papá no puede solo. El juez aceptará lo que traemos». Entonces ocurrió el primer giro fuerte. Ernesto sacó una carpeta que traía bajo el brazo y la abrió frente a ella. En el interior estaban las copias certificadas del informe toxicológico del hospital. «¿Quieres hablar de pruebas?», le dijo. «Aquí está el resultado que demuestra que el pastel que trajiste tenía tranquilizante veterinario. Y no solo eso, tenemos otro análisis de un laboratorio particular que confirma lo mismo». Clara palideció por un instante, pero enseguida se recompuso. «Eso no prueba nada. Pudo ser cualquier cosa. Nadie me vio poner nada en ese pastel. Yo di un paso al frente y la encaré. Pero sí saben quién lo trajo, hija, y saben de dónde salió la receta. Tarde o temprano todo se sabrá». En ese momento, el enfermero que me había ayudado apareció en la puerta. Venía de visita porque había terminado su turno. Con voz firme dijo: «Yo los escuché, señora, a usted y a su pareja. Hablaban de incapacitarlo, de que el abogado tenía todo listo. Si es necesario, lo declararé en el juzgado». El rostro de Clara se transformó. Pasó de la burla a la desesperación. Su pareja intentó intimidar al enfermero diciéndole que se metiera en sus asuntos, pero Ernesto lo detuvo con un empujón.
El silencio se apoderó del lugar por unos segundos. Clara respiraba agitada como si buscara una salida, pero ya no tenía el control. Ella intentó dar la vuelta a la situación. «Papá, yo solo quería ayudarte. No entiendes, pero todo lo hago por tu bien». Su voz sonaba falsa, quebrada, sin fuerza. Yo la miré directo a los ojos y le respondí: «Si querías ayudarme, me hubieras dado cariño, no un pastel envenenado. No necesito tus papeles ni tu compasión. Necesito respeto, y ese lo perdí contigo hace mucho». Clara se quedó, sin palabras. Tomó de la mano a su pareja y salió furiosa, diciendo que esto no se iba a quedar así. Después de aquel enfrentamiento en mi taller, sabía que Clara no iba a detenerse. La vi en sus ojos. Ya no era solo ambición, era rabia. Rabia de sentirse descubierta, rabia de saber que su plan empezaba a desmoronarse. Y como lo imaginé, no tardó en dar el siguiente paso. A los pocos días, recibí una citación del juzgado. Según el documento, Clara había iniciado un proceso formal para declararme incapaz. Decía que sufría confusión mental y que necesitaba un tutor legal. Cuando leí esas palabras, me reí con amargura. Toda mi vida había manejado mis asuntos y ahora me querían pintar como un viejo perdido que no sabía ni cómo firmar su nombre. Esa humillación me dolió más que cualquier insulto. Fui con Ernesto y con Julián, el abogado que me estaba ayudando. Ellos revisaron la citación con calma. Julián me dijo: «Don Ramiro, esto es grave, pero no definitivo. Lo importante es que tenemos pruebas sólidas, no se preocupe, porque en la audiencia podremos responder con todo lo que ya hemos juntado». Yo asentí, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Clara vino a verme esa misma noche. Entró sin saludar con la cara altiva. «Ya no tienes salida, papá. El juez va a firmar tu incapacidad y yo me voy a encargar de todo. Es lo mejor. Tú ni siquiera sabes lo que haces ya». La escuché en silencio, pero por dentro me hervía la sangre. Le respondí: «Lo que no sabes es que tus mentiras se están cayendo solas. No soy yo el que no sabe lo que hace. Eres tú, que te vas a hundir en tu propio veneno». Ella estalló: «Viejo malagradecido. Todo lo que hago es para... Sé que esta casa no termina en ruinas. Ni cuenta te das de que ya no sirves para nada». Ernesto intervino: «Lo que haces es por codicia, Clara, no por amor. Y lo vas a pagar». Clara me lanzó una mirada de odio y salió dando un portazo. Su pareja, antes de irse, se me acercó al oído y me dijo con voz baja: «Esto no se queda así, don Ramiro. Le conviene rendirse». En ese momento entendí que estaban dispuestos a todo. No se trataba solo de papeles, también iban a intentar intimidarme. Y así fue. Al día siguiente, mientras iba al mercado, un desconocido se me acercó en la calle. Era un hombre robusto, con gorra, que fingió tropezar conmigo. Me susurró: «Mejor firme, don, o se va a arrepentir». Se me heló la sangre. Apenas levanté la cabeza, y él ya se había perdido entre la gente. Sabía que no era casualidad. Era un mensaje de los que estaban con Clara. Regresé a casa con miedo, pero también con coraje. Le conté a Ernesto y a Julián lo que pasó. El abogado me dijo: «Eso es intimidación. Si vuelve a ocurrir, lo denunciaremos. No se deje quebrar, porque eso es lo que buscan, que se rinda antes del juicio». Pasaron los días y Clara seguía moviéndose. Intentó manipular a algunos vecinos, diciéndoles que yo ya no estaba bien de la cabeza. Una vecina vino a verme preocupada. «Oiga, don Ramiro, ¿es cierto lo que dice su hija, que ya no recuerda las cosas?». Yo le contesté firme: «Eso es mentira. Lo único que olvidó Clara fue lo que es el respeto». Ella bajó la mirada y me dijo que no se dejaría engañar. Su apoyo me dio fuerzas, porque comprendí que la gente empezaba a ver la verdad. El enfermero que me había ayudado vino otra vez a visitarme. Me dijo: «No se rinda, don Ramiro. Yo ya estoy listo para declarar, y si hace falta, otros compañeros del hospital también lo harán». Esa lealtad me conmovió. Era increíble cómo personas que no eran de mi sangre estaban dispuestas a defenderme más que mi propia hija. Clara, desesperada, buscó otro movimiento.
Llevó testigos falsos al juzgado, gente que decía que yo ya no sabía lo que hacía, que me confundía en las fechas y que olvidaba las cosas. Julián, con calma, tomó nota de cada uno. Me dijo, que hablen, porque en la audiencia los vamos a desmentir con pruebas reales. Yo me preparaba cada noche repasando lo que iba a decir frente al juez. Recordaba fechas, nombres, trabajos que hice. Quería demostrar con mis palabras que todavía estaba firme. Ernesto me animaba. Tú no tienes que fingir nada, papá. Eres más claro que todos ellos juntos. La tensión era tanta que apenas dormía. Me levantaba en la madrugada, caminaba por el patio y hablaba solo, ensayando lo que iba a decir. A veces me temblaban las manos, pero cuando pensaba en Clara burlándose de mí, el temblor se convertía en coraje. La tensión no paraba de crecer. Clara ya no se conformaba con traer papeles ni con insultarme. Ahora buscaba cualquier forma de hundirme antes del juicio. Yo lo notaba en su mirada, en la manera en que hablaba. Había perdido la paciencia, y cuando una persona desesperada empieza a moverse, puede hacer mucho daño. Un día me llamaron del hospital. Me dijeron que había un informe nuevo sobre mi estado de salud y que debía presentarme. Me sorprendió porque yo no estaba enfermo de nada, salvo de los achaques propios de la edad. Cuando llegué, me entregaron un documento donde, supuestamente, yo aparecía como paciente con síntomas de demencia senil. Lo leí 2 veces, incrédulo. Nunca me habían hecho ese diagnóstico. Era falso de principio a fin. Sentí que el piso se me movía. Fui directo con Ernesto y con Julián. El abogado lo revisó con calma y enseguida notó las irregularidades. Esto está manipulado, dijo. Las firmas no coinciden con las del doctor que aparece aquí. Y además, lo más grave, este médico ni siquiera trabaja ya en este hospital. Comprendí entonces que Clara había intentado comprar un informe falso para presentarlo en el juzgado. Era un movimiento desesperado, pero peligroso. Al día siguiente, Ernesto siguió indagando. Descubrió que Clara había buscado a un médico dispuesto a firmar diagnósticos a cambio de dinero. Lo presionó para que declarara, pero él se negó. Tenía miedo de perder su licencia. Julián le dijo, «No se preocupe, doctor, su nombre no aparecerá si coopera, pero si calla todo saldrá a la luz igual». El hombre bajó la mirada. Yo supe que tarde o temprano se iba a quebrar. Mientras todo eso pasaba, Clara no dejaba de hostigarme. Una tarde llegó a la casa y me gritó delante de los vecinos, «Viejo loco, ni sabes lo que dices, ni sabes lo que haces. Mejor vete al asilo y deja de hacer el ridículo». Escucharla me dolió, pero también me dio coraje, porque todos los que estaban allí escucharon la forma en que me trataba. Ya no era un secreto entre 4 paredes. Ahora la gente comenzaba a ver su verdadero rostro. Esa misma noche, alguien arrojó piedras contra las ventanas de mi casa. El vidrio se rompió y los pedazos cayeron por todo el suelo. Salí con Ernesto a ver, pero no había nadie. Era otra forma de intimidarme. Ernesto me abrazó y me dijo, «Papá, no tenga miedo. Esto solo significa que ya no saben cómo detenernos. Están perdiendo el control». A los pocos días, Clara y su pareja intentaron un último movimiento sucio. Fueron al hospital e intentaron sobornar a un médico para alterar el expediente de Teresa. Querían que apareciera como si ella se hubiera enfermado por otra causa y no por el pastel. Pero lo que no sabían es que las cámaras del hospital habían grabado todo. Se veía a su pareja entregando un sobre al médico mientras Clara vigilaba. Ese video fue entregado a las autoridades internas y en poco tiempo llegó también a manos de Julián. Cuando lo vi, sentí un alivio enorme. Ahora teníamos otra prueba que demostraba lo bajo que habían caído. Clara no se rindió. A pesar de todo, seguía apareciendo en la casa. Un día, en pleno arranque de furia, me gritó, «¿De verdad crees que alguien te va a creer a ti y no a mí? Yo soy joven, tengo estudios, tengo la ley de mi lado. Tú solo eres un viejo acabado que ya debería estar fuera del camino». Esas palabras me golpearon, pero respiré profundo y le respondí, «Podrás tener juventud, hija, pero no tienes verdad. Y cuando la verdad salga, ni tus estudios ni tu abogado te van a salvar». Ella se quedó callada unos segundos, como si mis palabras le hubieran dado en el centro.
Después salió furiosa, arrastrando a su pareja detrás. Ernesto me miró y me dijo: «Papá, ya no falta mucho, se están acorralando solos, solo tenemos que resistir un poco más». Esa noche no pude dormir, pero no por miedo, sino por la adrenalina. Sentía que el juicio ya estaba cerca, que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Y aunque Clara había intentado todo, falsificar informes, sobornar médicos, intimidarme en la calle y humillarme en público, yo seguía de pie, quizá cansado, quizá con el cuerpo viejo, pero de pie. Sabía que lo que venía no iba a ser fácil. El juicio sería la tormenta más grande de mi vida. Pero también sabía que allí sería el lugar donde todo se aclararía. Clara había querido hundirme con engaños, pero sin darse cuenta, cada mentira que inventaba era un clavo más en el ataúd de su plan. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que imaginaba. Me levanté temprano, con el estómago revuelto y las manos temblando. Ernesto me acompañó desde la madrugada. Julián, nuestro abogado, ya nos esperaba en el juzgado con una carpeta llena de pruebas. Yo llevaba en el bolsillo el sobre con el informe toxicológico como si fuera un amuleto. No era superstición, era la seguridad de saber que allí estaba escrita la verdad. Cuando entré a la sala, sentí el peso de todas las miradas. Había gente de pie, periodistas con cámaras y vecinos curiosos que se habían enterado de la historia. Algunos me saludaban con respeto, otros solo observaban en silencio. Clara estaba al frente, elegante, con un vestido oscuro y un gesto altivo. Su pareja estaba a su lado y el abogado corrupto ocupaba la mesa con una sonrisa confiada. Yo respiré hondo. Sabía que ellos iban a pelear con todo, pero también sabía que yo no estaba solo. El juez abrió la sesión y pidió silencio. El abogado de Clara fue el primero en hablar. Con tono arrogante, dijo que yo ya no estaba en condiciones de decidir por mí mismo, que sufría de confusión mental y que lo mejor para mi bienestar era que mi hija se hiciera cargo de mis bienes. Mientras lo escuchaba, sentía cómo me hervía la sangre. Quería levantarme y gritar, pero Julián me tocó el hombro y me susurró: «Espere su turno. La verdad se defiende sola». Cuando el juez le dio la palabra a Julián, él se levantó con calma, abrió su carpeta y dijo: «Su señoría, lo que aquí se intenta no es proteger a don Ramiro, sino despojarlo, y vamos a demostrarlo con pruebas claras». Acto seguido, sacó el informe toxicológico del hospital y lo mostró. Este documento certifica que la vecina de don Ramiro, doña Teresa, sufrió una intoxicación por tranquilizante veterinario tras comer el pastel que le regaló su hija. Este informe no es opinión, es un hecho firmado por especialistas. La sala se llenó de murmullos. Algunos se taparon la boca, otros negaban con la cabeza. Clara palideció, pero trató de mantener la compostura. Su abogado objetó diciendo que ese documento no probaba que ella fuera responsable. Julián sonrió y replicó: «No se preocupe, hay más». Entonces entró el enfermero. Lo llamaron como testigo. Se paró frente al juez y declaró con firmeza: «Yo escuché a la señora Clara y a su pareja en los pasillos del hospital. Hablaban de incapacitar a don Ramiro y de que el abogado ya tenía listos los papeles. No fue un malentendido, lo escuché, claramente». Su voz retumbó en la sala. Clara lo miraba con odio, pero él no se intimidó. Los murmullos crecieron. El juez pidió orden, pero el daño ya estaba hecho. La gente empezaba a ver que no se trataba de un simple trámite familiar, sino de un plan sucio contra un hombre mayor. Entonces apareció doña Teresa, en silla de ruedas con ayuda de una enfermera. Cuando la vi entrar se me aguaron los ojos. El juez le permitió declarar. Con voz débil pero clara dijo: «Ese día yo estaba en la casa de don Ramiro. Él me ofreció pastel con cariño, como siempre comparte lo poco que tiene. Él no sabía nada de lo que contenía. Estoy viva, gracias a Dios, pero la verdad es que ese pastel venía alterado. Yo lo sé porque lo probé primero». El silencio fue total. Todos escuchaban atentos. Ver a Teresa tan frágil pero firme en sus palabras fue un golpe directo al corazón de Clara. Ella trató de interrumpir, diciendo que estaba manipulada, pero el juez la calló de inmediato. En ese momento,
Algunos vecinos presentes empezaron a murmurar más fuerte. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo pudo hacerle eso a su propio padre? No tiene perdón. Los periodistas tomaban fotos y anotaban todo. La reputación de Clara empezaba a hundirse frente a todos. Julián no se detuvo. Mostró también la copia de la receta adulterada, la que se había usado para conseguir el tranquilizante. Este documento lleva el nombre de un médico fallecido. Eso no es un error, es falsificación, y sabemos quién la presentó en la farmacia. El juez pidió que se agregara al expediente. Clara se revolvía en su asiento. Su pareja se pasaba la mano por el cuello, nervioso, y el abogado trataba de objetar sin éxito. Yo, sentado en la mesa, sentía que el peso se me iba quitando poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo, ya no era yo el acusado ni el señalado. Ahora las miradas caían sobre Clara. Se escuchaban comentarios de burla entre el público. ¿Y no que quería ayudarlo? Samira, la hija ejemplar, resultó ser envenenadora. Cada palabra era como un espejo que le mostraba a todos su verdadera cara. Cuando terminó la sesión de ese día, el juez dejó claro que el proceso no era para declararme incapaz, sino para investigar a Clara y a sus cómplices. Esa frase fue música para mis oídos. Clara salió de la sala apresurada, evitando las cámaras, pero los periodistas la persiguieron con preguntas. ¿Intentó envenenar a su padre? ¿Qué tiene que decir sobre las recetas falsas? Ella no respondió, solo bajó la cabeza. Esa tarde regresé a casa con Ernesto y Julián. Caminé por mi patio, respiré hondo y miré al cielo. Sentí que la verdad por fin había empezado a salir a la luz. No había ganado todavía, pero ya no estaba en la oscuridad. Clara había quedado expuesta frente a todos y la vergüenza pública era apenas el inicio de su caída. El segundo día de audiencia fue el más intenso. Desde temprano la sala estaba llena de periodistas, vecinos y hasta curiosos que se habían enterado de todo por la prensa. Yo entré apoyado en mi bastón, con Ernesto a mi lado, y sentí las miradas que antes eran de duda transformadas en respeto. Ya no era el viejo incapaz que Clara quiso pintar, ahora era el padre traicionado que luchaba por defender su dignidad. Clara llegó con la cara tensa, los labios apretados y un gesto de furia contenida. Su pareja iba detrás con el rostro pálido. El abogado corrupto, aunque intentaba verse confiado, sudaba y revisaba sus papeles con nerviosismo. Algo me decía que sabían lo que venía. El juez abrió la sesión y pidió continuar con las pruebas. Julián, mi abogado, se levantó con calma y dijo: «Su señoría, lo que presentaremos hoy es decisivo. No son opiniones, son hechos que no podrán ser negados». Y entonces mostró la prueba más fuerte, la copia certificada de la receta adulterada, firmada con el nombre de un médico fallecido hacía años. El juez la tomó, la revisó y frunció el ceño. «¿Cómo explica la defensa que un médico muerto haya firmado esta receta?», preguntó con voz firme. La sala entera estalló en murmullos. El abogado de Clara trató de objetar, diciendo que quizá era un error administrativo. Pero el juez golpeó la mesa. «No me venga con excusas. Esto es falsificación, y alguien aquí tendrá que responder por ello». Clara se levantó de su asiento fuera de sí. «Yo no tuve nada que ver con eso. Todo lo hice por ayudar a mi papá porque él ya no sabe lo que hace», gritó. Su voz temblaba, y los periodistas captaban cada palabra. El juez la miró con seriedad. «Señora Clara, aquí no veo ayuda. Aquí veo intención de despojar a su padre y pruebas de que todo fue planeado con malicia». Fue entonces cuando apareció otro golpe. El hospital entregó un video de las cámaras de seguridad donde se veía claramente a la pareja de 1900 Clara intentando sobornar a un médico. El sobre pasaba de mano en mano, mientras Clara vigilaba nerviosa. El juez ordenó que el video se proyectara en la sala. Todos lo vieron. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de indignación. Una señora entre el público gritó: «¡Qué vergüenza, envenenar al propio padre!». El abogado corrupto trató de detenerlo, pero el juez ya había perdido la paciencia. «Usted, licenciado, también tiene que responder. Esto no es defensa, esto es complicidad».
El rostro del abogado se desfiguró. Se veía atrapado, sin salida. Clara, en un arranque de desesperación, se levantó y señaló a Ernesto. Él fue el que inventó todo para quedarse con la casa. Mi hermano siempre quiso todo para él. Ernesto se levantó también y, con voz firme, dijo: «Yo no inventé nada, Clara. Tú sola cavaste tu tumba con tus mentiras. Papá nos dio todo, y lo único que hiciste fue escupirle en la cara». La sala estaba encendida. El juez golpeó de nuevo la mesa y pidió silencio. Luego miró directo a Clara. «Lo que usted ha hecho no tiene justificación. Ha puesto en riesgo la vida de una persona inocente, ha intentado despojar a su propio padre y ha cometido delitos graves. Esta corte no va a permitir que quede impune». Clara rompió en gritos. «¡No! Esto es una trampa. Todos están en mi contra. Viejo maldito, tú me arruinaste la vida». Chame gritó frente a todos. La gente empezó a abuchearla. Algunos la insultaban, otros la miraban con desprecio. Ya no quedaba rastro de la hija elegante y confiada que entró días antes. Lo que quedaba era una mujer desesperada, acorralada y descubierta. El juez ordenó que la retiraran de la sala para que se calmara. 2 guardias la tomaron de los brazos mientras ella seguía maldiciendo, gritando que nada de eso era justo. Yo la miré con dolor, pero también con firmeza. Era mi hija, sí, pero había cruzado una línea que ya no tenía regreso. Su pareja intentó defenderse diciendo que él no sabía nada, que solo hacía lo que Clara le pedía. Pero el video del soborno lo hundió. El juez le dijo: «Usted es tan responsable como ella. Aquí no hay inocentes». El hombre bajó la cabeza y no volvió a hablar. El abogado, corrupto, acorralado, intentó un último movimiento. Se levantó y dijo que había actuado bajo presión, que Clara lo había manipulado. Pero el juez no le creyó. «Usted sabía lo que hacía. Como profesional de la ley, su deber era defender la justicia, no participar en fraudes. Lo que ha hecho es imperdonable». Ese día sentí que la justicia, poco a poco, se iba inclinando hacia mi lado. La sala entera era testigo de la caída de quienes me habían querido destruir. La máscara de Clara se había roto frente a todos, y ya no había manera de repararla. El último día de audiencia fue el más duro, y al mismo tiempo el más liberador de mi vida. La sala estaba llena de nuevo, y el ambiente se sentía pesado, como si todos esperaran el desenlace de una novela oscura. Yo entré despacio, con mi bastón, pero con la frente en alto. Clara estaba allí, con el rostro desencajado, los ojos hinchados de tanto llorar y el cabello despeinado. Ya no era la mujer altiva que me miraba por encima del hombro. Ahora era alguien hundido en la desesperación. El juez repasó todas las pruebas: el informe toxicológico del hospital, el resultado del laboratorio particular, el testimonio del Centus enfermero, la declaración de doña Teresa y el video del soborno. Cada pieza se acomodaba como un rompecabezas que mostraba claramente la verdad. Mi hija, junto con su pareja y su abogado, habían intentado declararme incapaz para quedarse con mi casa y mis bienes. No quedaba espacio para la duda. Cuando el juez habló, la sala guardó un silencio absoluto. Este tribunal ha encontrado pruebas suficientes de falsificación, intento de fraude, tentativa de homicidio y abuso contra una persona mayor. Por lo tanto, se dicta sentencia. Todos contuvieron la respiración. Yo sentí que el corazón me latía con fuerza. La primera en escuchar su castigo fue Clara. Por su participación directa en este plan, se le condena a 18 años de prisión. Sus gritos llenaron la sala. «No, no es justo. Él me obligó», dijo, señalando a su pareja. Pero nadie le creyó. Los guardias se acercaron y la sujetaron. Ella lloraba y maldecía, llamándome viejo maldito frente a todos. Fue doloroso escucharla, porque seguía siendo mi hija, pero también fue un golpe de realidad. Ya no había marcha atrás. El juez siguió con su pareja. «Usted, como cómplice activo, es condenado a 12 años de prisión». El hombre bajó la cabeza derrotado. No intentó defenderse. Era evidente que sabía lo que había hecho y que no tenía salida. Por último, el juez miró al abogado. «Como profesional de la ley,
Usted tenía el deber de velar por la justicia, pero decidió participar en un fraude. Se le retira la licencia de manera definitiva y se abre un proceso penal en su contra. El abogado palideció, sudando frío, y apenas pudo articular palabra. La sala estalló en murmullos y algunos incluso aplaudieron. No era un festejo ruidoso, sino un gesto de aprobación. La gente sabía que se había hecho justicia. Yo me quedé sentado, mirando todo en silencio. No sentí alegría, sino una paz extraña, como si después de tanto dolor, al fin hubiera un descanso. Clara fue sacada de la sala esposada. Antes de cruzar la puerta volteó hacia mí con ojos llenos de odio. «Nunca vas a estar en paz, viejo. Me las vas a pagar», gritó. Sus palabras se perdieron entre los pasillos del juzgado, pero ya no me alcanzaban. Ella estaba derrotada. Cuando todo terminó, Ernesto me tomó del brazo y me dijo: «Papá, ya está, ya no tienes que preocuparte. Lo lograste». Yo lo abracé con fuerza, sintiendo que después de tantos años por fin tenía a mi hijo de nuevo, cerca. Julián, el abogado, me estrechó la mano y dijo: «Fue un honor defenderlo, don Ramiro. Usted no solo ganó un juicio, ganó su dignidad». Al salir del juzgado, los vecinos me rodearon. Algunos me dieron palmadas en la espalda, otros me abrazaron. Escuchaba frases como: «Usted es un ejemplo de valentía. No todos se atreven a enfrentar a su propia sangre, pero usted sí». Yo solo sonreía con humildad. No me sentía héroe, solo un hombre que se negó a ser pisoteado. Esa misma semana, con la ayuda de Ernesto, cambié mi testamento. Dejé todo en orden para que nadie pudiera volver a intentar lo mismo. Ya no se trataba de riqueza, porque lo único que tenía era mi casa y mis recuerdos. Se trataba de proteger lo poco que había construido con mis manos para que nunca más alguien lo usara en mi contra. Esa noche regresé al taller. Encendí la lámpara y pasé la mano sobre una silla vieja que yo mismo había hecho cuando Clara era niña. Recordé cómo se subía en ella para alcanzar la mesa y comer su sopa. Las lágrimas me rodaron por el rostro. Era imposible no sentir dolor, porque a pesar de todo seguía siendo mi hija, pero el daño estaba hecho y la justicia había hablado. Me senté frente a mis herramientas y suspiré. No tenía riquezas, pero todavía me quedaba lo más valioso: mi dignidad, mi paz y la certeza de que la verdad, tarde o temprano, siempre vence. Afuera, los vecinos platicaban entre ellos, algunos todavía indignados, otros satisfechos de que se hubiera hecho justicia. Yo solo cerré los ojos y sonreí, sabiendo que, aunque la traición me había herido, no había logrado derrotarme. Ese fue mi último gesto de triunfo. Una sonrisa cansada, pero sincera, que marcaba el fin de esta batalla. Clara, su pareja y su abogado quedaban hundidos en la ruina y el desprecio. Yo, en cambio, recuperaba mi lugar como hombre, como padre y como persona que nunca dejó que lo enterraran vivo.